Pólipos gastroduodenales, videos didácticos basados en problemas clínicos. ¿Resecar o no resecar? Ahí está el dilema. Los pólipos gastroduodenales han venido en un aumento asociado al mayor número de endoscopias digestivas altas. Se encuentran hasta en el 6% de dichas endoscopias. Más del 90% realmente son hallazgos incidentales, pero un 10% pueden ser sintomáticos, presentando sangrado, anemia o obstrucción. Tienen un grado y un potencial de malignidad dependiendo del hallazgo histológico. Se encuentran epiteliales y no epiteliales. Dentro de los epiteliales están los de glándulas fúngicas, los hiperplásicos, los adenomatosos y algunos que hacen parte de síndromes polipósicos. Y los no epiteliales, los fibroides como el tumor de Vanek, los tumores neuroendocrinos, los amartomas. Las lesiones subepiteliales hacen parte del diagnóstico diferencial. El escenario 1 es un hombre de 50 años con pirosis, regurgitación y consumo de inhibidores de bomba de protones 5 años antes. Vemos en esta endoscopia, en el fondo y en el cuerpo, varios pólipos de las mismas características, vidriosos, transparentes, vascularizados, que se confunden con la mucosa normal y que pueden oscilar entre 3 a 7 milímetros, cuando son más de 10 milímetros o cuando es la primera vez que se hacen endoscopia, deben ser resecados para estudio histológico. Salen fácilmente resecados, como en este caso con pinza o con asa. La histología de este caso, básicamente una dilatación de las glándulas fúngicas que claramente hace el diagnóstico. Corresponden al 80% de los pólipos gastroduodenales, tienen un potencial maligno muy bajo, casi que anecdótico, y deben ser resecados en el manejo inicial cuando se diagnostican por primera vez o cuando tienen más de 1 centímetro, son ulcerados, localización inusual o más de 20, lo cual generaría una poliposis adenomatosa familiar. Pueden haber también esporádicos o asociados con inhibidor de bomba de protones, lo que los hace más frecuentes. En el escenario 2 tenemos una mujer de 53 años con epigastralgia que hacía disfagia baja, intermitente, con náuseas y vómito por días, que mejoraba con una anemia microcítica hipocrómica con una hemoglobina de 10. Vemos en el cuerpo y en el antro varios pólipos entre 3 a 5 milímetros que son eritematosos de forma irregular, con ulceraciones y erosiones con fibrina, muy típicos y característicos. Cuando son menores de 5 milímetros se observan. En este caso, este era el que generaba el vómito porque entraba y salía el píloro y además la anemia. Por esta razón lo infiltramos y lo resecamos completamente. El estudio histopatológico fue compatible con un pólipo hiperplásico característico. Generalmente son la segunda causa de pólipos gastrodenales, siendo el 15%. Yo los llamo el pólipo pesadilla porque cuando son resecados pueden volver a salir muchas veces y crecer más grandes. Tienen un bajo potencial maligno entre el 1 al 6% y deben ser resecados cuando son más de 1 centímetro, cuando hay duda diagnóstica o complicaciones como obstrucción y anemia. Están relacionados con el Helicobacter pylori y deben observarse cuando se deciden observar, vigilar poserradicación de este germen y debe realizarse biopsias alrededor del tejido en cuerpo y antro para descartar metaplasia y atrofia. En el caso número 3, una mujer de 63 años con epigastralgia y pérdida de peso. Vemos en el primer video que es con FAIS, filtro 3, donde vemos un pólipo de características más irregular, de aspecto más adenomatoso, trilobulado, localizado en el cuerpo, en la curvatura mayor, y en este video vemos cómo se decide hacer una resección completa por obvias razones, por el aspecto que tiene. Es resecado completamente. Y en la histología vemos cambios de glándulas displásicas de bajo grado, por lo cual nos dio un diagnóstico de un adenoma gástrico
el cual corresponde al tercer tipo de pólipo gástrico, entre 1 al 5%. Este sí tiene un potencial maligno alto y son realmente precursores de cáncer en un 40-50%. Por lo tanto, deben siempre llevarse a polipectomía y una vigilancia por resección entre 6 meses a un año. También se debe hacer biopsias para Olga o Holguín, dependiendo del grupo, en antro y cuerpo para descartar metaplasia y displasia. Tenemos el escenario 4, una mujer de 42 años con epigastralgia persistente y llenura fácil, al cual hicimos esta endoscopia, donde encontramos un pólipo de características diferentes, solitario, en antro hacia la pared posterior, con un centro ulcerado, y previamente le hicimos un ultrasonido endoscópico que mostraba compromiso de mucosa, su mucosa. Decidimos infiltrarlo para realizar una resección. Vemos que a pesar de que se levanta muy poco con la solución hipertónica. Y hacemos un corte con asa, con una resección completa. Vemos que la mucosa alrededor es sana y vemos ahí la úlcera sin complicaciones. Y vemos en el hallazgo histopatológico, cual vemos una inflamación importante de células eosinofílicas, lo cual nos da diagnóstico de un pólipo inflamatorio, fibroide o tumor de Vanek, que es un tumor muy raro, con esas características que le mostré, solitario y generalmente no tiene ningún potencial maligno, por lo tanto no requiere seguimiento. Y en el escenario 5 tenemos una paciente de 52 años que llegó por el servicio de urgencias con melenas. Encontramos un pólipo duodenal que tenía un tallo largo y ancho. Entonces nosotros en este caso utilizamos una técnica que escribimos en endoscopy 2-3 años atrás, en el cual para ayudar a mover este pólipo y traerlo hacia el estómago, pasamos un asa a través de el canal de trabajo del endoscopio. Una vez lo tenemos con esta asa, salimos con el endoscopio, cortamos la parte proximal del asa y salimos del canal de trabajo para dejarlo afuera del canal de trabajo y nos sirva como una tercera mano de ayuda para manipular mejor el pólipo. Después entramos y ponemos dentro del canal de trabajo, como vemos en la imagen, un asa nuevamente, y vemos ya dos, una que la sostiene que está fuera del canal de trabajo porque no tenemos endoscopio de doble canal, y con el otro se corta con el asa, facilitando la manipulación del pólipo, manteniéndolo en antro y que no se nos vaya a ir distalmente cuando se reseca. En este caso entonces es resecado con esta técnica, se extrae y vemos la pieza patológica que era más grande de lo que parecía, y se lleva al estudio histopatológico donde hay cambios arbóreos y con un aspecto amartomatoso típico para un amartoma de las glándulas de Brunner. La polipectomía es el manejo, el diagnóstico es histológico, hay que descartar siempre síndromes de pólipos digestivos, y para llevar a casa cuándo observar, cuándo actuar. Los pólipos gastrodenales tienen un amplio espectro, diferente histología y diferente potencial maligno. Por esta razón, deben tener una muestra histológica al menos en la endoscopia inicial. Los hiperplásicos y adenomatosos debe biopsiarse tejido de antro y cuerpo para descartar metaplasia y atrofia. Y cuando observar, podemos observar los fúndicos pequeños cuando son escasos, que se han biopsiado previamente y que no hacen parte de la poliposis adenomatosa familiar. Y los hiperplásicos, que son menores de 5 milímetros y que no tienen complicaciones. Pero cuando actuar, y actuar es resecar y vigilar, cuando tienen displasia o son parte del síndrome polipósico, más de 20 en los fúndicos, los hiperplásicos cuando hay anemia, obstrucción o características atípicas y localización atípica. Los adenomatosos siempre requieren resección y vigilancia, y los amartomatosos se debe buscar síndromes asociados. Muchas gracias.